como estábamos abordando, y solamente para situarnos, estamos mirando acerca de la obra del Espíritu Santo en el libro de Juan. Sobre todo estábamos destacando la función del Paracleto, de este ayudador, de este que está al lado de nosotros o al lado de otro para ayudar, para confortar, para levantar. Y habíamos dicho, por ejemplo, en Juan 14, que una de sus funciones es que prometía su presencia con nosotros para siempre. Eso es lo que va a decir en Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Lo vemos allí en una función de acompañante, de un ayudador que está listo y preparado para entrar en un nuevo nivel, porque aunque está con nosotros, trabaja, obra, estaba en ese momento obrando y trabajando, pero ahora iba a entrar a un nuevo nivel porque va a estar y la palabra en ahí entiende una nueva intimidad, una nueva comunión dentro, morando, trabajando mucho más conectado con nosotros. Recuerde lo que decíamos la clase pasada, el Espíritu Santo en la perspectiva antiguo testamentaria iba y venía. En un momento estuvo con Saúl, en un momento estuvo con Sansón, en un momento estuvo con David, pero el Espíritu Santo iba y venía. El cambio ahora radicalmente que Jesús promete y ofrece es que ahora el Espíritu Santo va a ser permanente. También habíamos dicho, también otra función del Paracleto en Juan 14 es la función de maestro. No solamente es acompañante y ayudador, sino que también él enseña, él recuerda, eso también lo estábamos diciendo, que él enseña y que recuerda. Y ahora estábamos trabajando en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. La función específica del Espíritu Santo aquí tiene que ver como abogado, tiene que ver con dar testimonio. Recuerde que estamos hablando, y estaba mencionando eso antes del corte, en cuanto al término legal, el ámbito legal de la palabra, porque va a decir allí en Juan 15, 26 y 27, mira allí, él dará testimonio acerca de mí. Ese es el matiz ahora que se quiere destacar, como un defensor, como uno que testifica, como uno que defiende. Nos ayuda incluso a testificar, porque versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, también. O sea, el Espíritu Santo va a testificar, Él dará testimonio acerca de mí y el Espíritu Santo nos ayudará a testificar también. Entonces, noten lo que estamos diciendo, nuevamente la misma idea resaltada, el consolador vendrá, tiempo futuro, pero cuando venga el consolador, nuevamente la idea de uno que va a venir, de uno que viene un momento. Recuérdese que estamos, lo voy a volver a repetir, estamos en la última cena o la última noche, estamos en el aposento alto, queda todavía 50 días, por decirlo de alguna manera, casi cronológicamente, del momento cuando Jesús va a morir, va a ser entregado, va a ser crucificado, hasta cuando el Espíritu Santo, la promesa, sea completada. Quedan aproximadamente unos 50 días y el consolador vendrá. Dice también versículo 26, a quien yo os enviaré del Padre. Note la idea y algo que mirábamos en 14 y no tenemos que ponerlo como contradictorio, sino como complementario, porque en Juan 14, 26, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14, 26. Y ahora en Juan 15, 26, a quien yo os enviaré del Padre. Fíjese, muchos dicen aquí hay contradicción, para nada, ya que si Jesús lo envía o el Padre lo envía, son parte de la divinidad, son parte de la deidad, Dios mismo lo está enviando. Y esto habla acerca de la obra trina
de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo trabajando en conjunto. Enviado por Jesús, claro que sí. Enviado por el Padre, claro que sí. Este es un plan de la deidad. Este es un plan de la deidad, ¿cierto? Nuevamente también se le identifica al Espíritu Santo como Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Note, el Espíritu de verdad. Recuerde que habíamos dicho ya, esta frase se destaca también en capítulo 14, también en versículo 17, el Espíritu de verdad. Porque una de las funciones, si usted se recuerda que vamos a decirlo, una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a toda, a toda la verdad. Por eso que es el Espíritu de verdad. Y recuerde que también dijimos en Juan 14:6, Jesús mismo se proclama como la fuente de la verdad, ¿cierto? Recuerde que dijo allí en 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos a Jesús, la fuente de la verdad, tenemos al Espíritu de verdad y tenemos entonces el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda, a toda la verdad. Eso por lo menos es la sintonía de Juan 14, 15 y 16. Tenemos a Jesús fuente de verdad, tenemos al Espíritu de la verdad y tenemos al Espíritu guiando a toda la verdad y toda la verdad siendo disponible para los discípulos de Jesús. Eso es importante. También la palabra testimonio la estuve analizando un poquito y la palabra testimonio allí viene de la misma raíz, casi hay pequeña diferencia, pero es la misma raíz de la palabra mártir. Esa es la palabra, o martureo, que tiene que ver aquel que testifica hasta la muerte, aquel que mantiene su testimonio hasta el fin, hasta el fin. Es la palabra que se utilizó después, sobre todo etimológicamente, segundo, tercer siglo, después de ya completada la Biblia, para describir a aquellos que se mantenían firmes en medio de la persecución y mantenían su testimonio firme hasta el fin. En este caso, otra función del Espíritu Santo, que Él también te testificará, también dará testimonio y en este caso nos enseñará, nos fortalecerá para que nosotros también demos y para que también se dé este testimonio. Entonces, esa función es la que va a decir versículo 27, capacitará y vosotros daréis testimonio también. Y recuerde que en el libro de los Hechos, cuando lo estudiábamos, me recuerdo, allí se usa la misma palabra, la misma palabra, cuando Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dijo a los apóstoles en la gran comisión, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La misma palabra. Y me seréis testigos. Esa va a ser la función. En Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una función y parte de la capacitación del Espíritu Santo es que los discípulos van a ser testigos, uno que mantiene su testimonio, uno que testifica hasta la muerte. Esa es la idea de mártir, de martureo. Y note que en el Evangelio de Juan estuve mirando esta idea del testimonio y por lo menos mirando a grosso modo en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en capítulo 1, Juan capítulo 1, se dice que Juan el Bautista es el que da testimonio de Jesús. En varias oportunidades se dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús. Después también en Juan 5:36, también en Juan 10:25, se dice que las obras de Jesús dan testimonio de él. Incluso en Juan 5:37, el Padre da testimonio de Jesús. En Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Todo Juan 5 y Juan 8, Jesús mismo da testimonio de sí mismo.
Y ahora vemos aquí en Juan 15:26 que el Espíritu Santo va a dar testimonio, y en Juan 15:27 los discípulos van a dar testimonio. Note muy bien el plan de Dios. Tanto Juan el Bautista, el Padre, Jesús mismo, el Espíritu Santo, las Escrituras, los discípulos, incluso en capítulo 19, verso 35, o Juan 21, verso 24, hasta Juan, el apóstol, el escritor de este evangelio, también dice que él vino para dar testimonio y confirma esta verdad. Y se usa exactamente la misma palabra. Todos dan testimonio. Todos han venido con una única misión, la de testificar, la de, en este caso, anunciar, proclamar, confirmar la palabra, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fíjese que vamos viendo entonces, en Juan 14 tenemos al Espíritu Santo como un acompañante, como nuestro ayudador para siempre. Tenemos en Juan 14 el Espíritu Santo como nuestro maestro que nos enseña y nos recuerda. Tenemos también en Juan 15 al Espíritu Santo como nuestro abogado que testimonia, que testifica, que nos defiende. Tenemos al Espíritu Santo involucrado. Ahora pasemos a capítulo 16, por favor, para estar mirando esto un poquito más. También, y fíjese ahora en Juan capítulo 16, recuerde el contexto emotivo de esta reunión. Jesús está con sus discípulos, con los que han estado con él desde el principio. Así terminó el capítulo 15 en verso 27, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ok? Así que fíjese bien en esto. Hay una carga emotiva, es una noche de despedidas. Hay mucha tristeza en los corazones de los discípulos. Mire como en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Hay turbación. Juan 14:18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Mire los sentimientos, la carga emotiva. Mire Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Incluso ahora en capítulo 16, versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos están tristes, están acongojados, están apenados. Jesús ha dicho que se va, aunque Él va a preparar morada, aunque es necesario que Él se vaya para capacitarlos y prepararlos de una mejor manera. Hay mucha tristeza en sus corazones. Hay mucha tristeza en sus corazones. Pero mira cómo dice Jesús, Juan 16:7. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Nótelo bien, ya nos dijo, esto lo habíamos estudiado en la clase pasada, ya nos dijo en Juan 7:38 y 39, que para que el Espíritu Santo viniera, primero Jesucristo debía morir y ser glorificado para que el Espíritu Santo viniera. O sea que la partida de Jesús en este contexto es necesaria. Dice el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Note que es algo positivo que Jesús se vaya, digámoslo de otra manera, ellos están tristes, saben que Jesús va a partir, hay sentimiento, hay afinidad, pero Jesús quiere destacar el lado positivo del cumplimiento de su partida, el cumplimiento de su misión. Yo me voy. Y eso significa que comienza una nueva etapa. Ahora el Espíritu Santo se va a encargar de la siguiente etapa en el plan
en el plan de Dios. Os conviene que yo me vaya. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y recuerde lo que dijimos en la clase pasada, que a mí me gustó mucho, allí con el tema del Consolador, porque fíjese que usa la palabra paracleto, y en Primera de Juan, la quinta vez que se usa la palabra paracleto, allí en Primera de Juan, capítulo 2, se habla de que ahora Jesús también es nuestro paracleto. O sea, Jesús se fue de esta tierra, se fue a la presencia del Padre, se fue a la gloria del Padre para ser nuestro paracleto en el cielo, y el Espíritu Santo descendió para ser nuestro paracleto aquí en la tierra. O sea que tenemos la ayuda del Espíritu Santo en la tierra y tenemos la ayuda de Jesucristo, nuestro abogado, nuestro paracleto, en el cielo. Ambos están cumpliendo una misión fundamental. ¿Cuánto no debería reafirmar y confortar los corazones de los discípulos? Yo me voy, pero me voy para interceder por vosotros al Padre. Yo me voy para ser su abogado ahora en el cielo y voy a enviar al Espíritu Santo para que sea su abogado, su consorte, su consolador aquí en la tierra. Esa es la función. Una nueva etapa comienza. No va a venir si no me voy. Entonces, el Espíritu Santo se va a encargar de la próxima etapa en la obra de Dios. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de la obra del Espíritu Santo ahora aquí en capítulo 16? Ya hemos dicho que es acompañante, ya hemos dicho que es maestro, ya hemos dicho que es abogado, que testifica, que da testimonio, pero fíjese ahora, porque hay algo muy interesante desde versículo 8 a versículo 11, porque ahora no solamente se habla de la obra, de la función del Espíritu Santo en los discípulos, sino que desde versículo 8 a versículo 11 se va a hablar también de la obra del Espíritu Santo en el mundo, en el mundo, para que usted entienda. No está hablando aquí de los discípulos principalmente, sino está hablando de la obra del Espíritu Santo en el mundo, y esto tal vez incomoda mucho. ¿Cómo el Espíritu Santo obrando en el mundo, con los mundanos, con los que están alejados de Dios? Hay una obra que el Espíritu Santo tiene en este mundo, ¿sí? Hay una obra también del Espíritu Santo en este mundo, y entiéndase el mundo como aquel sistema, como aquel régimen, como en este caso la gente que está alejada de la voluntad de Dios. Y note que dice, versículo 8, y cuando Él venga, nuevamente lo destaco, venga. Había dicho en 15:26, cuando venga el Consolador. 16:7, no vendría. Ahora 16:8, y cuando Él venga. El Espíritu Santo va a venir. Aunque estaba presente, obrando y trabajando en ese momento, realmente su derramamiento, su disponibilidad y accesibilidad todavía no era amplia para todos. Pero ahora se habla de ese momento trascendental, ese cambio, cuando Él venga, cuando Él venga. Dice allí su función, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire la misión del Espíritu Santo. No solo, no solo nos defenderá como un abogado, capítulo 15, lo que habíamos mirado, no solamente obrará en el cristiano, no solamente el Espíritu Santo obrará en la iglesia, sino también se presenta una obra adicional del Espíritu Santo. Yo lo llamo convencer. Allí la idea de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es como de un fiscal acusador, como uno que va a convencer. Alguna versión incluso pone redarguir. La idea del Espíritu Santo acá es convencer a este mundo de su pecado, de su culpabilidad. La idea es mostrar, la idea es exponer el pecado y el llamado al arrepentimiento. Otra función del Espíritu Santo entonces es convencer al mundo
de pecado. Es exponer, es redarguir al mundo de pecado. Obviamente esto lo hace a través de la predicación, obviamente esto se hace a través de la palabra de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando Él venga, cuando Él lo guía toda la verdad, cuando la palabra sea expuesta. No estamos hablando aquí de una obra únicamente y solamente sobrenatural, pero piensa un poquito. ¿Ves la obra del Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés? Por ejemplo, cuando dice, y se compungieron de corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Me acuerdo, me acuerdo también de la obra del Espíritu Santo en la conversión del etíope eunuco. ¿Se acuerda que estuvo allí muy involucrado él? O piensa un poco en Lidia, la vendedora de púrpura, que el Señor la tocó para que estuviese atenta, tocó su corazón para que estuviese atenta. ¿Qué decir del carcelero de Filipo? ¿Cómo fue tocado? Y hizo la pregunta correcta en el momento preciso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién está obrando? ¿Quién está trabajando allí? ¿Te das cuenta la función? El Espíritu Santo tocando los corazones, el Espíritu Santo redarguyendo de pecado. Hay algo maravilloso que cumple la palabra y la predicación apostólica. Y yo sé que usted va a decir amén, porque usted ha predicado la palabra y usted ha sido testigo del poder de la palabra de Dios en la vida de las personas, ¿cierto? Cómo la palabra llega a la vida de una persona, cómo la palabra redarguye de pecado, cómo la palabra convence, cómo la palabra trastoca, cómo la palabra trastorna, cómo la palabra nos convence y al final terminamos humillados y arrepentidos delante de Dios. Esa es función del Espíritu Santo. Pero no es solamente una función sobrenatural, es a través de la palabra de Dios que está cimentada esta función. Sin la predicación apostólica sería mero emocionalismo, sensacionalismo, pero lo que le da sentido, lo que le da dirección, tiene que ver con el sentido de la obediencia y el respeto hacia la palabra de Dios. El Espíritu vendrá, sí, convencerá al mundo, claro que sí. Por si acaso, si alguien dice, pero ¿cómo? Aquí no dice el pasaje cómo va a convencer al mundo de pecado. Sí lo dice. ¿Cómo lo va a convencer? Porque hay que después mirar el versículo 12 y versículo 13 para darse cuenta cómo va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo? Bueno, guiando a toda verdad, hablando lo que ha de venir, por la función de la palabra. No es algo solamente emocional, no es solamente en el corazón. Ve que hasta en la denominación hoy en día la gente dice, ay, es que sentí de Dios, ay, es que me tocó, ay, es que sentí un calorcito en las piernas, un fuego, ay, fuego de Dios, pero ese fuego de Dios no está cimentado en la palabra y al final es mero emocionalismo, al final es emociones vacías sin conocimiento de Dios. No es el Espíritu Santo, son las meras emociones. Porque si no, podríamos validar cualquier tipo de emoción, pero lo que le da sentido, lo que encapsula esto, es entender que se estaba hablando en la función de la revelación de la palabra. El Espíritu Santo va a hacer la obra en ambas direcciones, en el corazón del oyente, pero también en la predicación de aquel que anuncia en la palabra, con la palabra. Esa es la idea. Fíjese que dice allí en versículo 8, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y no te convencerá al mundo de pecado. Y dice en verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y algo importante que podemos aprender aquí en Juan capítulo 16, versículo 9, es en cuanto a la naturaleza del pecado. Y si tú te fijas muy bien, Jesús lo dice tan claro, tan claro. ¿Por qué el Espíritu Santo vendrá? ¿Por qué el Espíritu Santo hará su obra en el mundo? ¿Por qué convencerá de pecado?
Porque el pecado es incredulidad. Porque el pecado, Jesús dice, no creen en mí. Una función del Espíritu Santo y algo que el Evangelio de Juan destaca y destaca constante e innumerables veces es para que tengan fe, para que crean, para que crean la palabra. Todo esto que está escrito, sea escrito. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La función de la palabra en desarrollar una fe genuina, sólida, una fe instruida, informada, una fe, en este caso, que nos ayude a desechar el pecado. El pecado es incredulidad, es vivir como que si Dios no existiese. ¿Ve que así la gente hoy en día vive? ¿Así el mundo vive hoy en día? Como que si Dios no existiese, como que si no existiera el juicio, como que si no vamos a tener que dar cuenta, como que si no hay un día final, como que si no hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La función del Espíritu Santo es hacer consciente a la gente de su pecado y darse cuenta que Dios es real, que las promesas de Dios son reales, que la palabra de Dios es real. El Espíritu Santo va a ayudar a la gente de este mundo a darse cuenta de su pecado, a desarrollar una fe sólida, una fe que nos lleve a obedecer la palabra, la palabra de Dios. Pero también dice versículo 10 de justicia. El Espíritu Santo en el mundo no solamente convencerá de pecado, también de justicia. Y dice allí en versículo 10 explicativo de Jesús, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y note que es interesante con esta frase de que voy y no me van a ver más. Recuerde que así comenzó en el capítulo 14 diciendo que va al Padre a preparar morada, que ellos no conocían el camino para ir hacia el Padre. Y esto tiene que estar refiriéndose a la consecución. Esto tiene que estar refiriéndose a la obra completa de la redención. Jesús vino a este mundo, Jesús murió, Jesús va a ser sepultado y Jesús va a resucitar y va a ir a la gloria del Padre. Está hablando de todo ese proceso, está hablando a toda la obra salvífica que nos justifica. De esa manera podemos ser justificados. Por eso que está diciendo de pecado, porque ustedes son incrédulos y no creen a la palabra de Dios, pero de justicia también, para que vean mi obra, y la única manera como ustedes pueden ser justificados es a través de mi obra. Es a través de que si yo voy al Padre, si yo vengo a este mundo, muero, soy sepultado y resucito. Esa es la obra de Cristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Y obviamente su ascensión. De esa manera podemos ser declarados justos si aceptamos la obra redentora de Cristo. Recuerde que la obra de Cristo, la obra de Cristo y en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, encontramos satisfechas las demandas de Dios de justicia. La cruz de Cristo proclama la justicia de Dios. Recuerde Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. La cruz de Cristo proclama la justicia de Dios. Y solo en la cruz de Cristo y en la obra redentora de Cristo podemos encontrar la justificación. Solos no podemos justificarnos. Solos no podemos encontrar la justicia. La única manera de encontrar la justificación, en este caso, es a través de la obra redentora de Cristo. Y por eso que Jesús lo dice claramente, voy al Padre, terminé mi misión, cumplí la obra, ahora vine, prometí que venía y vine, morí por ustedes, ahora voy al Padre a terminar esta obra redentora y salvífica. Eso proclama la justicia
de Dios. ¿Cómo Dios? Qué maravilloso pensar en la justicia de Dios. ¿Cómo Dios puede satisfacer estas demandas? ¿Cómo Dios puede imputarnos? ¿Cómo Dios puede declararnos justos cuando nosotros somos injustos? ¿Cómo Dios puede justificarte a ti y a mí? ¿Sabe cómo? A través de la obra de su Hijo. ¿Sabe cómo? Con el Espíritu Santo convenciéndonos, con el Espíritu Santo redarguyéndonos, con el Espíritu Santo obrando en este mundo. Incluso va a decir, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjese bien, con la venida del Espíritu Santo, mis queridos hermanitos, no solamente veremos o seremos convencidos acerca de nuestro pecado y nuestra culpa. Eh, no solamente vamos a ser conscientes de la obra de Cristo, la obra de la justificación. Si usted lo mira, si usted lo mira bien allí en el pasaje, también otra función del Espíritu Santo convence al hombre de pecado, nos hace consciente de la obra salvífica de justificación, pero también nos habla acerca de la victoria del cristiano y de la derrota del enemigo. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por si acaso, el príncipe de este mundo es un concepto que ya se habló en Juan 12:31. Mire cómo dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya se habla del príncipe de este mundo como juzgado, como condenado. Incluso mire 14:30 también, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y ahora aquí en 16:11 nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Digámoslo de una manera, la cruz de Cristo, la obra de Cristo fue el golpe de gracia, el golpe definitivo para derrotar al diablo. Ya desde el momento en que Jesús vino a este mundo, comenzó la debacle y el declive de la obra de Satanás, cuando él mismo lo enfrentó en el desierto, cuando él mismo lo enfrentó en su ministerio terrenal, paso a paso comenzó la derrota del enemigo que quedó sellada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que dice Colosenses 2:15 que en la cruz Satanás, sus demonios, sus principados, sus potestades fueron derrotados. Él fue victorioso en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12 también nos dice que la sangre de Cristo tenemos la victoria sobre el diablo, sobre el enemigo. En la cruz del Calvario, entonces vemos la derrota final. La derrota final. Jesús lo anticipa. Otra obra fundamental del Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio. Satanás ha sido juzgado. Satanás ha sido derrotado y condenado. Eso debe darle esperanza al cristiano. Eso debe darte esperanza a ti, mi hermanito, porque el diablo ya fue derrotado. Es un enemigo poderoso, pero ya fue vencido por la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero. Nótalo bien. Mira cómo lo veo yo. Pasado, presente y futuro. Si tú lo miras bien, para que lo observe, para que usted lo observe completamente. Ya ha sido juzgado. En el pasado, y miremoslo de esa manera, pasado, presente y futuro, la obra del Espíritu Santo, convenciendo,
de pecado, convenciendo de la justicia de Dios allí, en el presente, y convenciéndonos en el futuro de que hay un enemigo condenado. Recuerde que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, pero recuerde que la victoria definitiva sobre el enemigo va a ser en el día final, cuando el enemigo sea lanzado al lago de fuego, cuando el enemigo, en este caso, sea condenado eternamente y para siempre, pasado, presente y futuro. La obra completa de la salvación, la obra completa de la redención. Pero fíjese, nuestro pasaje continúa allí en Juan 16 y nos dice en cuanto a la obra, dijimos versículo 8 al 11, la obra del Espíritu Santo en este mundo, pero Jesús no se olvida de sus discípulos que están allí al lado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente, versículo 13, cuando el Espíritu Santo venga. Nuevamente, 3 veces se asegura que Él vendrá. Verso 7, verso 8, verso 13. Cuando Él venga, Jesús reconoce, todavía no estaba todo dicho, todavía había más palabra que entregar. Ellos no serían capaces. Parece que es una cuestión de capacidad, parece que es una cuestión de limitación, parece que es una carga que todavía no podían llevar. Aunque tengo mucho que decirles, sé que todavía no pueden sobrellevarlo. Todavía había limitaciones, ya sea la memoria, ya sea el entendimiento, la comprensión, pero ellos no iban a ser capaces de entender todo el consejo de Dios. Entonces el Espíritu Santo vendría no solo a recordarles lo que ya se había dicho. Juan 14:26. No solamente vendría a enseñarles, sino también a guiarlos. Note la frase allí. Esa sería otra misión del Espíritu Santo, guiarlos a toda la verdad. El Espíritu de verdad va a guiarlos a toda la verdad. Él va a ser un guía, un, un conductor. Es como que si dijera, los va a encaminar, los va a llevar a la verdad. Me gusta esa frase. Estuve en mi mente loca, mirando los dos caminos, ya que si Jesús es la verdad y el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad, fíjese la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Ahí estamos, y ahí en medio, conduciéndolos. Los voy a guiar, los voy a encaminar para toda, para toda la verdad. No solo a una parte de la verdad, no solo a un poco de la verdad, sino que dice el versículo 13, toda, toda la verdad, completamente, nada más, no hay más. La misión del Espíritu Santo es llevar a sus discípulos, es traerlos y guiarlos y resguardarlos a toda la verdad. ¿Cómo lo hizo? Guiando a los siervos de Dios con el mensaje del Padre. La idea aquí en el versículo 13 es la idea de capacitación. El Espíritu Santo va a capacitar a los apóstoles, a los profetas, para escribir y dejarnos toda, toda la verdad. Aquí tenemos que hacer un comentario, porque entendemos el contexto y creo que de eso se estaba preguntando un poquito en ese lapsus que hubo.
Porque es cierto que la implicación, el contexto nos dice, Jesús está reunido aquí con sus 12 apóstoles. La promesa específica y directa, recuerde, Hechos 2, Hechos 1:8, la promesa específica y directa es hacia los apóstoles. Pero la disponibilidad de esta promesa abarcó mucho más que los apóstoles. ¿Cómo sé yo? Porque la clase pasada habíamos hablado. Por ejemplo, Marcos, que no es un apóstol. Por ejemplo, Lucas, que no es un apóstol y escribió casi un tercio del Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos de Jacobo, el hermano del Señor? O Judas, el hermano de Jacobo, que no eran apóstoles directamente. En este caso, ¿cómo tenemos que entenderlo? Entonces, tenemos que decir, por implicación en este texto se refiere a los discípulos que estaban con él, pero por extensión entendemos que Dios capacitó a su iglesia, que Dios capacitó no solamente a los apóstoles. ¿Cómo sé yo eso que no capacitó solo a los apóstoles? Por Efesios capítulo 2, que nos dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, y quienes están allí poniendo el fundamento, dice apóstoles y profetas. Dice allí en Efesios capítulo 2, donde dice en versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles iban a tener la misión de traer la palabra y predicar la palabra de Dios, pero también otros van a ser capacitados y comisionados, otros también van a cumplir esta misión, también de completar en el propósito y la soberanía de Dios, eligió a hombres inspirados, como dice, por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 1. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice verso 21. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Lucas habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Marcos habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Jacobo, Judas hablaron siendo inspirado. El autor del libro de los Hebreos habló siendo inspirado. Pablo mismo, que no era del grupo original de los apóstoles, que no estuvo presente en esta reunión, pero entendemos que la promesa específica y directa fue para los apóstoles y para los que el Espíritu Santo capacitó, para los que cumplieran en este caso la voluntad de Dios. Reveló entonces Dios toda la verdad, algo que podemos aprender aquí en Juan capítulo 16, versículo 13, guiados a toda la verdad. La misión, la función específica del Espíritu Santo es guiar a los hombres de Dios a toda la verdad. Cristo, mire cómo lo voy a decir. Cristo, la función de él en su vida fue traer una parte de la verdad, pero Jesús sabía que toda la verdad iba a ser completada con la obra del Espíritu Santo. Tengo muchas cosas que decirle, pero lamentablemente no las pueden recibir todavía. Cristo tuvo que hablarle solamente una parte, solamente dejarle un poco, pero el Espíritu Santo se encargará de completar la misión. Él va a revelar y guiarlos a toda la verdad. Aunque Él no hablará por su propia cuenta, claro está destacarlo. Aunque lo que Él diga no será de su propia invención, hablará todo, todo lo que oyere, todo lo que oyere. Mire también, pensemos en esto, una pregunta que podemos hacernos. ¿Guió, entonces, respuesta simple, guió el Espíritu Santo a los discípulos a toda la verdad? Claro que sí. Segunda pregunta. ¿Queda más verdad que revelar si ya el Espíritu Santo la trajo toda? Me encanta usar este pasaje, sobre todo con los denominacionales. Me encanta usar este pasaje para entender su comprensión de la palabra toda. Porque si el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda la verdad, entonces, ¿cómo hoy día todavía algunos creen que hay mucha más verdad que revelar? ¿Podemos recibir nuevas revelaciones?
Porque si decimos que hay nuevas revelaciones, si decimos que todavía hay más que revelar, entonces estamos diciendo que la palabra es incompleta y que el Espíritu Santo no cumplió la misión de revelar y guiar a toda la verdad. Hizo una obra incompleta y que todavía se tiene que completar. O sea, todavía no ha llegado lo perfecto. Todavía la Biblia debe ser completada. Todavía la revelación está incompleta. Y por lo menos por lo que vemos en la Escritura, me recuerdo de pasajes como Judas capítulo 1, versículo 3. Me encanta allí ese pasaje. Me recordaba yo de una conversación una vez que tenía con dos élderes mormones y ellos apelaban y abogaban por las nuevas revelaciones, por estos nuevos profetas, por su José Smith y sus otros libros inspirados, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio, y tantos libros que ellos creen como inspirados. Y yo les leí Judas 1:3 y lo analizamos. Y cuando le dije acerca de la fe, amados, dice Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, dice. Pero note la frase ahora, que ha sido una vez dada a los santos. Y la palabra allí, la palabra una vez, dada, una vez, es una palabra muy interesante que analizaba esa vez, que es la palabra hapax. Y normalmente esa palabra se utiliza mucho en el libro de Hebreos. Cuando se hace un estudio bien profundo de hebreo, esa palabra es muy importante porque hapax significa una vez para siempre, una vez y por todas. No hay más. Increíble, pero cuando se usa en Hebreos de una vez y para siempre, una vez y para siempre, que Jesús murió una vez y para siempre, que Él vino, cuando se usa esa palabra se entiende como un acto único, irrepetible y que no va a volver a suceder. Y aquí el escritor, Judas, nos dice que la fe, que la voluntad de Dios, que la enseñanza, que la doctrina de Dios ha sido dada una vez y para siempre. La misma palabra, una vez y para siempre, a los santos. Y ahora nuestra función no es estar trayendo nuevas verdades, nuevas revelaciones, sino la función de nosotros ahora es defender y contender ardientemente por esta fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Entonces la palabra vino, la palabra fue revelada, la palabra fue completada. Allí entiendo mucho mejor Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte. Todos esos dones, todas esas habilidades y capacidades que tenían con relación en cuanto a la palabra de Dios van a cesar porque va a estar disponible lo perfecto. Esa va a ser la función del Espíritu Santo. Vendrá a capacitar para que tengamos lo perfecto. Vendrá a guiarnos para que tengamos toda la verdad. ¿Qué seguridad nos da el pasaje? Que esta palabra, ¿qué seguridad nos da el pasaje? Que este mensaje que tenemos aquí en nuestras manos no es inventiva de un hombre, no es la intención humana, no, la palabra que tenemos aquí es exactamente lo que el Padre quería dejarnos a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Incluso en el pasaje y en las enseñanzas del Evangelio de Juan, ni el Hijo, me recuerdo yo en Juan 12:49,
Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, ni el Hijo habla por su propia cuenta, Juan 12:49, ni el Espíritu Santo, Juan 16:13, habla por su propia cuenta. Qué maravillosa sintonía, sincronización. Lo que desea el Padre es lo que desea el Hijo, lo que desea el Hijo, lo desea el Espíritu Santo. Lo que habla el Padre, lo habla el Hijo, lo habla el Espíritu Santo. Son parte de la divinidad, son parte de la deidad. Esto que el Espíritu Santo va a hablar es lo que el Hijo va a hablar. Esto que el Espíritu Santo va a hablar y va a dejar es lo que el Padre, es lo que el Padre va a dejar. E incluso la obra, y esto ya casi para mirar el final del versículo 13, la obra del Espíritu Santo no se limitará solo al ministerio terrenal de Jesús, sino incluso continuará, porque dice allí versículo 13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recuerde que la función hacia el pasado, recordar lo que Jesús dijo. Hacia el pasado es recordar. Me voy, los discípulos están en el presente, voy a recordarle lo que Jesús dijo en el pasado. Pero también otra función es hacia el futuro. Es hacia, en este caso, anunciarles, hacerles saber las cosas que habrán de venir. Y esto ya también implica la idea del ministerio de los apóstoles. Esto también implica la idea de la iglesia primitiva hasta que toda la verdad sea completada. Hasta que toda la verdad sea completada. O sea, el Espíritu Santo va a dejarnos todo. Lo que Jesús dijo, yo digo, ahí están los evangelios, recordar todo lo que os he dicho. Ahí están los evangelios. Lo que habrá de venir, hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas generales, el Apocalipsis. Ahí voy entendiendo. Nos va a revelar todo lo que habrá de venir. Sin darnos cuenta, nos está dando un continuará. No se queden solamente con lo que Jesús dijo aquí. Es suficiente para tener fe, las palabras de Jesús, el ministerio de Jesús es suficiente para desarrollar la fe, pero todavía hay mucho más que el Espíritu Santo le va a revelar. Continuará, 3 puntitos. Viene hecho, vienen las cartas de Pablo, vienen los ministerios de los apóstoles, viene la iglesia primitiva. Hay mucho que todavía tiene que ser revelado. El trabajo va a hacerse completamente. El trabajo va a ser completo hasta que tengamos toda, toda la verdad. Y la última misión que aparece allí en versículo 14, frase cortita, pero que me anima mucho, porque la última misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él me glorificará. Aquí vemos la maravillosa divinidad. ¿Y por qué digo maravillosa divinidad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en perfecta unidad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por medio de la predicación apostólica, por medio de la revelación de la palabra de Dios, toda la verdad, el Espíritu Santo glorificará al Señor. Esa es otra obra específica. Él me glorificará. Me gusta mucho esa idea. Entonces, note lo que hemos dicho hasta el momento. Hemos dicho, mirando un poquito ya a grosso modo el Evangelio de Juan, hemos dicho que Jesús es el único que tiene poder, Juan 1, para bautizar con el Espíritu Santo. También hemos dicho, Juan capítulo 3, que para poder ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo y debemos nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo en la obra de la conversión, el Espíritu Santo obrando en la conversión del creyente,
El Espíritu Santo también, Juan 3:34, que es dado sin medida, sin límite. No hay medida para la obra de Dios en tu vida, en mi vida. Dios tiene una obra que no puede ser medida, que no puede ser limitada. El Espíritu Santo quiere trabajar en tu vida de maneras increíbles. Tienes que dejar. Tengo que dejar a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. También vimos en Juan 6:63 que el Espíritu Santo es fuente de vida, vivifica, levanta. También vimos en Juan 7:38 y 39 que el Espíritu Santo es fuente, es río, es caudal de agua viva. No solamente participa en nuestra conversión, sino también, nótelo, también es fuente de renuevo, de refrigerio, de refresco. ¿Cuántas veces tal vez hemos estado desanimados? ¿Cuántas veces tal vez hemos estado a punto de tirar la toalla y hay una fuente, hay un afluente de agua viva que renueva, que refresca, que conforta, que levanta? El Espíritu Santo obrando. Corren desde el interior, dice Juan 7:38 y 39. Ríos de agua, ríos de agua viva. Y también dijimos, más específicamente los discípulos, hasta que la verdad fuera completada, pero más específicamente para ello, Juan 14, el Espíritu Santo permaneciendo, viviendo con ellos como un ayudador, como un consolador, como un acompañante, un compañero, el Espíritu Santo enseñando y recordando como un maestro, el Espíritu Santo testificando, testimoniando como un abogado, en Juan 15, en Juan 16, en este caso el Paracleto también, el Espíritu Santo como un fiscal acusador sobre este mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Él acusa también, al cristiano lo defiende, al cristiano lo conforta, lo acompaña, pero al mundo lo apunta, lo acusa y lo redarguye para que se arrepienta y cambie. Pero también vimos al Espíritu Santo como un guía, en este caso, como uno que traerá toda la verdad. El Espíritu Santo, podemos decirlo de alguna manera, como nuestro ayudador, como nuestro acompañante, como aquel que Dios mismo y Jesucristo enviaron para hacer morada con nosotros, para poder conocer la voluntad de Dios, para ser, en este caso, convencidos de pecado y para poder obrar ahora, una vida nueva de renovación espiritual, de fortaleza espiritual, una vida, en este caso, una vida de llenura, sin límites. Me encanta mucho esa idea, una vida sin límite. Eh, Se lo voy a decir de esta forma, que me gusta decirlo de esta manera. Usted es el hijo del dueño de la luz. Usted es el hijo del dueño del agua. No viva su vida con la luz apagada. No viva su vida en sequía. No viva su vida con el agua cortada. Si su padre es el dueño de la luz, si su padre es el dueño del agua, viva una vida de abundancia, viva una vida de refresco, viva una vida de poder, viva una vida bajo la obra del Espíritu Santo. Es cierto que hay algunos aspectos específicos que tienen que ver con la revelación de la palabra, pero aún todavía el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros, porque a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo me sigue enseñando. El Espíritu Santo me sigue recordando. El Espíritu Santo me sigue guiando a toda la verdad que ya fue revelada. No es que nosotros digamos, yo quiero un don sobrenatural para enseñar, para entender. Aquí tienes la obra del Espíritu Santo. Aquí tiene la espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo me sigue enseñando, me sigue recordando, el Espíritu Santo me sigue guiando a toda la verdad, me sigue mostrando lo que ha de venir. El Espíritu Santo nos sigue ayudando, porque está morando contigo, está morando en ti y también está disponible en la palabra de Dios, porque recuerde que la Biblia es la espada
del Espíritu. Entonces, tenemos ayuda por todos lados. Tenemos ayuda dentro de nosotros con el Paracleto como nuestro acompañante. Tenemos ayuda en el cielo a Jesucristo como nuestro abogado. Y tenemos ayuda incluso aquí a nuestra disposición con la palabra que nos guía, que nos enseña, que nos exhorta, que nos ayuda. ¿Cómo poder vivir vidas de derrota? ¿Cómo poder vivir derrotado y desanimado? Si tenemos ayuda por todos lados, hermano. Tenemos la ayuda disponible, constante, fluida del Espíritu Santo. Hay un último pasaje antes de terminar, porque sé que por ahí va la última pregunta, me imagino. Y en Juan 20 se da la última referencia del Espíritu Santo en el Evangelio. Y allí en Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, exacto, hermanita, tenemos de todo, ¿cierto? ¿Qué más? Un hermano dijo, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más queremos? Tenemos ayuda desde adentro, ayuda desde afuera, ayuda desde el cielo. El que se desanima es porque no quiere ver la ayuda, no, es porque no quiere ver a Dios, porque tenemos tanta ayuda interna, externa, en el cielo, en cada momento de nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudante, como nuestro ayudador, como el consolador, el paracleto. Pero fíjese que terminando Jesús su ministerio, recuerda el contexto de Juan 20, ya Jesús ha resucitado, es la noche del primer día de la semana, cuando Jesús eh, resucitó. Mírelo como dice allí. Y en Juan 20, Jesús se aparece en medio de sus discípulos. Recuerde, por lo que dice Juan 20:19, que los discípulos estaban medrosos. Los discípulos tenían miedo. Jesús murió. Ellos no han entendido bien todavía lo que está pasando. Ellos piensan que están bajo amenaza. Allí, en ese momento, escondidos y medrosos en esa habitación, cerradas las puertas por dentro, Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. No se olvide de este contexto. Es momentos después de la resurrección de Jesús. Recuerde también otra parte del contexto. No estaban todos los apóstoles. Faltaba Tomás, por si acaso. No estaban todos los apóstoles. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que habían solo 10 apóstoles en esa habitación. No estaban, no estaban los 12. Recuerde que Judas ya estaba muerto y Tomás estaba fuera. ¿Ok? Hay solo 10 de los 12 apóstoles hasta este momento. Pero ¿qué sucede? Ok, y cuando les hubo dicho esto, 20, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mucho se ha hablado acerca de este versículo en cuanto a recibieron el Espíritu Santo en este momento cuando Jesús lo dice en Juan 20, y muchos se cuestionan. ¿Hay contradicción? Hechos 1 nos señala Pentecostés. Juan 20 hay un dicho de Jesús que incomoda a algunos, pero debemos recordar, mi hermanito, siempre el contexto de los libros, siempre el sentido de un pasaje lo determina el contexto. Y este pasaje de Juan capítulo 20 está inserto en el contexto de un libro, de un escrito apostólico, y que debe considerarse lo que se ha dicho anteriormente
para poder tener una mejor comprensión del texto. Si usted tomara el texto aislado, diría, ah, sí, mira, lo recibieron porque Jesús sopló y dijo recibirlo. Pero Jesús no se va a contradecir de algo que dijo antes. Y ahí uno tiene que entender. Y recuerde que Juan 7, 38 y 39, por ejemplo, dentro del mismo libro, nos dice Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, sobre todo 39, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía el Espíritu Santo no vendría porque Jesús no había sido glorificado. Y donde habíamos estado estudiando, también en Juan 16, 7, también se dice que el Consolador no vendría. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no vendría? Hasta que, dice allí, bueno, lo vamos a leer, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera a los apóstoles, primero, Jesús tendría que ser glorificado, segundo, Jesús tendría que irse. ¿Ok? Y completar su misión. Todavía eso no ha sucedido. Todavía no ha sucedido eso en Juan capítulo 20. Entonces, desde esa perspectiva, mirando el libro en su consecuencia, no pueden haber recibido el Espíritu Santo en ese momento, en Hechos, en Juan capítulo 20. Mire, incluso, y algo que me ayudó mucho a comprenderlo, allí en Juan 20, 21, Jesús los envió. La pregunta es, ¿salieron ellos en misión? No, ellos no salieron en misión. Ellos siguieron escondidos. Incluso Jesús después tuvo que aparecérsele a Tomás y a los 11, y aún así tuvo que pasar varios procesos. Pedro se fue a pescar, se olvidó de Jesús, lo tuvo que ir a buscar a la playa. Muchas cosas tuvieron que pasar todavía en el proceso de incredulidad y convencimiento de los apóstoles. Entonces, no fue un dicho automático, los envió en misión, no salieron inmediatamente. Reciban el Espíritu Santo, no lo recibieron inmediatamente. Al que remitiere los pecados le son remitidos y a los que le retuviere le son retenidos. Eso no sucedió inmediatamente. Eso tiene que ver con la obra de la predicación. De qué manera ellos podían remitir pecados, de qué manera ellos podían retener pecados, entendemos nosotros que se refiere a la obra de la predicación y a que Dios perdona pecados a aquel que se arrepiente y los deja, y que Dios retiene los pecados a aquel que no quiere cambiar y a aquel que no se arrepiente. Entonces, si usted se fija, 21, 22 y 23 está dando anuncios proféticos, cosas que van a suceder. Los envío, pero va a suceder. Reciban el Espíritu Santo, pero va a suceder. Al que remitan pecado, pero va a suceder. No está diciendo de un cumplimiento espontáneo, inmediato, en ese momento, sino está hablando de algo que va a suceder pronto. ¿Cuándo sucedió? Jesús aquí resucitó. Por lo menos Jesús estuvo 40 días con los discípulos, nos dice el libro de los Hechos, y por lo menos pasaron 50 días desde la Pascua hasta Pentecostés para cuando llegó y fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, en este proceso de transición, faltaban unos poquitos días para que toda esta obra fuese completada. Ellos fueran enviados en misión, ellos recibieran el Espíritu y ellos, con la predicación apostólica, ellos remitieran o ellos retuvieran los pecados. Entonces no se está refiriendo a algo inmediato porque no sucedió. Incluso si usted sigue la historia de Juan 20 y 21, todavía Jesús va a tener que enfrentar varios procesos con Pedro, con los apóstoles, de comprensión, con Tomás, de entendimiento. Recuerde que ellos están llenos de miedo, de pavor. Ellos realmente no han comprendido bien, a cabalidad, toda la obra redentora. ¿Y quién podría? Son simples hombres. Por eso mismo, Dios envió a su Espíritu Santo para completar esta capacitación y para poder ayudarlos a una mejor comprensión. Pero eran tiempos que tenían que venir,
Esa es la idea de recibir el Espíritu Santo. Sopló sobre ello como un simbolismo, por lo que va a suceder en el día de Pentecostés, que sopló un viento recio que llenó la casa de donde estaban, y hay una señal audible, hay una señal visible, lenguas repartidas como de fuego, pero realmente el cumplimiento, como dijo Pedro, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Allí se va a cumplir en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, allí en Jerusalén va a ser cumplida la promesa del Padre. Aquí se estaba anunciando proféticamente lo que iba a venir, la gran comisión, enviados en misión, el respaldo del Espíritu Santo para acompañarlos en esa misión y el resultado de esa misión. Ahora el perdón de pecados va a ser ofrecido. Así que les quiero agradecer de todo corazón. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por esta preciosa oportunidad. Como siempre lo digo, sé que no soy ni el más erudito ni el que sabe más en cuanto a esto, pero traté de hacer mi trabajo, de poder mirar las referencias del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Esperamos haber hecho un buen trabajo y haber comprendido un poquito más acerca de esta obra maravillosa. Recuerde que ese mismo Espíritu Santo todavía está dentro de nosotros, obrando, trabajando y como un afluente, como ríos de agua viva. Muchas gracias, mi hermanito Paco, mi hermanito Irán, mi hermanito Roberto, y que Dios les bendiga.